Una de las cosas que mencioné a ustedes acerca de la función del seminario, que lo saben de antemano lo que voy a decir, pero quiero darles un ejemplo de lo que les he recordado. En cuestión del seminario, y sobre todo para los que están por graduar, y bueno, para todos, no nada más los graduandos, es de que el seminario típicamente lo que hace, aparte de darnos un fundamento, amistades que van a durar el resto de la vida, uh, nos da las herramientas para construir los hábitos para convertirnos en aprendices el resto de la vida. Es parte de lo que es el seminario. Nos da la habilidad de poder crear una mentalidad donde dices, ok, tengo que mantener una actitud de aprendiz. Y bueno, la realidad es que este verano va a estar súper ocupado. Yo estoy más que consciente. La necesidad de la iglesia o de las iglesias donde van es apremiante y los va a consumir en todo lo que tienen que hacer, las responsabilidades, pero es obvio que también requiere que mantengamos un balance de nuestra vida. Entonces, espero que el seminario haya sido o siga siendo parte de ese moldear de nuestro corazón en aprender, en continuar aprendiendo y obviamente clases, interacción, amistades, todo eso continúe ayudándonos para hacer eso. Menciono todo eso porque una de las ventajas que tiene la tecnología hoy en día, que es un regalo de Dios y también es amoral, ¿verdad? Es amoral. Es el hecho de que cuando, cuando yo estudié la preparatoria, estudié el CEBETIS, tengo bien presente, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Estoy hablando de 1989. La mayoría de ustedes todavía no se aparecen en el mapa, eran un pensamiento. Pero en el 89, que fue mi último año del CEBETIS, mi énfasis era técnico electricista. Tengo presente porque el currículum, la malla de clases incluía física por 5 semestres y el sexto semestre era computación. Y todos anhelábamos llegar a esa clase porque por primera vez íbamos a tener frente a una computadora. Estoy hablando del 89, que es que van a tener que hacer un esfuerzo o tal vez imaginarse cuando digo computadora en 1989. El punto es este, el punto es que soy de la Universidad Mante, estoy hablando de que obviamente no teníamos aire acondicionado, no había aire en ningún lugar, excepto el cuarto de cómputo, porque estaban las computadoras. Entonces recuerdo porque finalmente íbamos a llegar a ese semestre, al último semestre, y mi apellido es Muñiz. Entonces, la lista de la clase, de mi clase, eran de, no sé cuántos éramos, pero yo era como el número 28, 29, por allá. Soy de la M, entonces por orden alfabético, por apellido. El punto de la historia es que eran nada más como 5 computadoras para toda la escuela. Entonces, en la clase de computación, la usábamos o llegábamos allá conforme avanzaba la clase. Total que se acabó el semestre y nunca llegaron a la M. Nunca tuve acceso a la computadora. Las vi, ahí estaban y eso, pero en otras palabras, como lo que hacían es que dividían la clase y se quedaban en el salón el resto de la clase y los 5 o 4, no sé cuántas eran, se iban al laboratorio y tenían acceso a ella y luego rotaban y así se iban. Total que nunca llegaron a la M y nunca tuve acceso a eso. Esos días ya pasaron, ya no existen hoy en día. ¿Okay? Estamos en otra época y a nivel ministerial tienen acceso ustedes a un montón de cosas que lo saben de antemano y sé que lo usan. Es que en inglés hay una frase que dice que estás predicándole al coro, así se dice. Yo sé que no está bien traducido al español, pero estoy hablando de cosas que ustedes de antemano hacen y las hacen mejor que probablemente muchos de nosotros por la diferencia de edades, de acceso de lo que tienen y lo que saben hacer ustedes. Pero menciono todo esto porque ministerios como el de este hermano, su ministerio tiene que ver con, la palabra es unstuck. La palabra stuck significa cuando se atora algo, cuando se estanca. Imagínense un carro estancado en el lodo, es lo que significa. Entonces, él se dedica a ¿cómo sería la palabra? Desatascar iglesias. Ese es el punto de él. Entonces, eso se dedica, es todo lo que hace, su ministerio, eso se hace. Entonces, una de las cosas que estaba diciendo esta mañana, con respecto a la enseñanza que él hace, está hablando, este es el tema aquí, 4 papeles, la palabra roles es papeles o responsabilidades que el pastor, senior pastor, es el pastor titular, no puede delegar. Hay muchas cosas que podemos o debemos delegar, pero hay 4 cosas que no podemos delegar en la cuestión de la función del pastor titular. Entonces, otra vez, traduzcan lo que estoy tratando de decir para este verano, donde ustedes van a ir a servir, lo más seguro, debajo de, probablemente, ¿verdad? Debajo de pastores titulares o de alguien que está tratando de plantar una iglesia o no sé. Entonces, lo que él menciona, las 4 cosas, son básicamente esto. Es la cuestión de aquel que traza la visión, vision caster, la palabra caster es la descripción de aquel, la palabra cast es trazar. Entonces, el trazador de visión es lo que está diciendo. Esa es la primera cosa. Nadie más lo puede hacer más que el pastor. ¿Por qué? Y pienso que es obvio, ¿no? Porque si alguien más lo está haciendo, él necesita ser el líder.
El pastor tiene que trazar la dirección de ello. Y otra vez, aquí puedo meterme en muchas explicaciones de ello, pero tal vez la única que me gustaría hacer, que viene siendo la bíblica, en mi opinión, es que ese privilegio de trazar la visión, porque hemos dicho a través de la semana que no reproducimos lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Entonces, es obvio que esa visión tiene que ser compatible no solamente con la Biblia, pero con la vida, que esperamos que esté a la par con la Biblia. ¿Qué implica ello? Que en un momento dado, lo que califica o lo que le da el privilegio a un pastor de ser el que traza la visión son las cualidades de un pastor. ¿Me explico? O sea, es la habilidad, no la habilidad, pero las cualidades, es lo que estoy tratando de decir, lo que menciona el apóstol Pablo hablando a Tito, a Timoteo, en fin, de todas esas cualidades. Entonces, le da esa habilidad. Y todo eso lo estoy mencionando, muchachos, porque uno de los fenómenos en Estados Unidos, que no sé si está pasando aquí en México, pero en Estados Unidos es un problema, es este concepto, que no estoy en contra de él, de que el pastor sea el que traza la visión, pero especialmente en la plantación de iglesias, que es un fenómeno que está creciendo grandísimo en Estados Unidos, y parte de ello es porque en Estados Unidos, por año se cierran 4,000 iglesias bautistas, nada más bautistas. 4,000 iglesias bautistas por año. Y no estamos plantando iglesias al paso que se cierran, entonces estamos súper problemados. En otras palabras, cuando se hace el estudio sociológico, sería la palabra, entonces es el estudio en cuestión de lo que está pasando en la cultura, especialmente en la vida de la iglesia, y pensar en 4,000 iglesias bautistas, nada más bautistas, que se cierran, aparte están todas otras denominaciones. La cantidad de gente que están haciendo y la cantidad de gente que no está llegando a la iglesia. La cantidad de iglesias que están plantando, se calcula que necesitaríamos estar plantando aproximadamente 8,500 iglesias por año para compensar. Población, con iglesias que se cierran, con iglesias que están estancadas y cosas por el estilo. En fin, estamos súper emproblemados en Estados Unidos, porque ustedes saben, el secularismo nos está comiendo. Entonces, menciono todo esto porque otra vez la cuestión de que si él está enseñando que una de las cosas que no podemos delegar es el trazar la visión de la iglesia, y entre paréntesis, no visión es visión. ¿Verdad? No existe la cosa donde no hay visión. Simplemente, en este caso, el fenómeno en Estados Unidos, como estoy diciendo, el problema es que ha habido una inclinación muy grande, más de lo que debe de ser, que creo que estamos pagando el precio, es que los pastores hemos cometido un error por los recursos tantos que tenemos, porque tenemos mucho acceso a recursos, donde se está haciendo un sobreénfasis en que el pastor o los pastores o los plantadores de iglesias tengan esa habilidad como hombre de negocio, de trazar esa visión, de ser visionarios, de ser personas bien organizadas, bien estructuradas. ¿Sí me explico? Así como cuando eres un empresario. Obviamente que no hay nada malo con eso, ¿verdad? No hay nada malo con tener esas cualidades, pero la iglesia es más que eso. Y a donde voy es la cuestión de que regreso a las cualidades, regreso a la descripción no negociable que pone el apóstol Pablo de aquellos hombres que estaban liderando la iglesia hace 2,000 años y que no calificaban para liderar la iglesia. Entonces, es una de las cosas que quiero balancear la conversación, pero otra vez piensen en términos de si ustedes estuvieran empezando una iglesia, si ustedes conforme van a servir a una iglesia, sería bueno preguntar, ok, ¿alguien puede articular hacia dónde va esto? Y otra vez, la respuesta fácil sería, ahí está la gran comisión, ok, y es cierto, hacia allá vamos, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir que vamos a evangelizar? ¿Qué significa que vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a ser discípulos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Entonces, esa es la cuestión que está diciendo. La segunda cosa es que él tiene que ser, el pastor, tiene que ser el maestro o el líder espiritual. Tiene que ser la persona que sienta la pauta en el crecimiento, en lo que se llamaría el pulso de la iglesia. ¿Sí está bien esa analogía? No estás viendo el pulso de la iglesia, porque algunas iglesias no tienen pulso. ¿Me explico? O tal vez si tienen un problema de alta presión, hipertensión, el pulso, o baja presión. ¿Sí me explico? O sea, hay una anormalidad. Entonces, el pastor es el que sienta eso en la enseñanza y en el liderazgo. Y eso es un poquito injusto hasta cierta manera, porque otra vez, liderazgo es un don espiritual. El liderazgo es un don espiritual. ¿Qué implica eso? No todos lo poseen. Entonces, ¿se me explicó? En otras palabras, puedes tener un pastor que es un buen teólogo, buen predicador, excelente en el trabajo de pastorear personas, cuida de ellas, atiende sus necesidades, pero en cuestión organizacional, en cuestión de estructurar, crear sistemas, de liderar, potencialmente, ahí es donde está medio difícil la cosa, ¿no? Está difícil ahí la cosa. O viceversa.
puede ser una persona súper visionaria, buena para la estructura, súper organizado, ¿me explico? Pero batalla para relacionarse con personas, batalla para tener relaciones genuinas en ello. Entonces, está hablando aquí acerca de cosas, lo mismo con la enseñanza. Trágicamente hoy en día vivimos en una cultura donde cuando alguien dice pastor, asumimos que es predicador y que es maestro, ¿verdad? Pero en Efesios nos dimos cuenta que son 5 áreas y que no necesariamente son sinónimos. Entonces, ¿qué hacer cuando el pastor o el predicador, o el líder, mejor dicho, el líder no es el mejor de los pastores, el mejor de los predicadores o el mejor de los maestros? ¿Qué si no tenemos el don de la enseñanza? Como quiera soy llamado al pastorado, pero todos se aburren y se me duermen y nadie quiere venir a la iglesia. Ni él quiere estar ahí y escucharse porque él sabe que es aburrido. ¿Sí? Pero obviamente que lo inverso a ello es tener a alguien que es súper entretenido y cuando habla todos escuchan, pero no tiene contenido. Se le llama comediante, ¿no? A ese. O sea, puedes hablar y todos escuchan, pero al final es como que no sé qué dijo. Estuvo entretenido, pero no sé qué dijo. O no fue algo beneficioso. Entonces, aquí es donde tiene que haber un balance en ello. Y lo hermoso de esto, que yo sé que estoy hablando a nivel de dones, pero a la misma vez son habilidades, son talentos, ¿sí? En un momento dado, que pueden aprenderse o mejorarse, ¿verdad? Entonces, en la comunicación es algo que definitivamente para aquellos que han sido llamados, desean pastorear o que desean comunicar la palabra de Dios, es pecado el ser flojos, perezosos o indiferentes en no crecer en nuestra habilidad de comunicar la palabra. Ahora, entre paréntesis, algunas recomendaciones de cómo incrementar o mejorar las habilidades en la comunicación. ¿Qué recomendarían? Hablen, porque voy a tomar mi café. Contextualizar, definitivamente, y en este caso, la mayoría de manera contextos que son nuevos. Muchos de ellos, ¿verdad? Van a lugares que nunca han estado y gente que nunca han visto y todo eso, pero eso es importante. Definitivamente es el concepto de encarnación, encarnarse, ¿verdad? Cristo lo modela, él se contextualiza. Pero ¿qué acerca del concepto de la comunicación? El concepto de tener la habilidad de capturar la atención de la gente. Y menciono eso donde otra vez no asumamos que simplemente porque voy a predicar la Biblia, eso automáticamente implica que la gente tiene que escucharme o va a escucharme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde la gente en su mayoría a lo mejor no se opone a la Biblia, pero simplemente la Biblia es una opción entre múltiples opciones. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de inconversos. Me explico, estoy hablando de cristianos. Esa es nuestra audiencia hoy en día. Entonces, yo recomendaría, mi sugerencia es que porque empezamos con la Biblia, no empecemos con la Biblia. ¿Qué quiero decir? Suena contraproducente, pero no es contradicción. Simplemente estoy diciendo, como ya hice mi tarea de exégesis, de saber lo que la Biblia dice, tengo la libertad de dar la aplicación, la contextualización en este caso, y la contextualización en la comunicación es donde iniciamos con algo que en un momento dado la audiencia diga, ok, no estoy seguro que creo en lo que está por decir, a lo mejor ni siquiera soy cristiano y se me hace una tontería lo que dice la Biblia, pero lo que está por decir él, el tema que está por tratar, quiero escuchar a ver qué es lo que está diciendo. Cualquiera que sea el tema que vamos a tocar. Entonces, de esta manera, tratar de, otra vez, tener un tipo de gancho, de cautivarles. El pastor, aparentemente el número 3, tiene que ser, ¿qué tipo de líder? Líder de los líderes, ver un poco más allá de los demás personas que lo alcanzan a ver. Y es parte del número 1, que es la visión, ¿verdad? Tiene que trazar la visión. Pero, ¿qué otra opción hay aparte de ser líder de líderes? Porque él da la impresión que está dando otra opción o que hay otras opciones en liderazgo. En otras palabras, si no eres líder de líderes, eres líder de... ¿Cómo? ¿Cómo se les llama? Seguidores. Seguidores. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué estamos diciendo? ¿O qué está diciendo él? Bueno, es que nosotros nos hablan mucho de la necesidad de que un liderazgo necesariamente tiene que responsabilidad. Y necesariamente nuestro trabajo como líderes no es nada más jalar y llevar a la gente, sino ayudarlos a cultivarse de todos los dones que Dios les ha dado para que logren ejercer un liderazgo en los Efesios 4, ¿verdad? Es lo que... Definitivamente.
En inglés hay una frase que dice, y otra vez traducidas no tienen el mismo sentido, pero dice que se requiere uno para identificar a uno. En otras palabras, si piensas en términos de, no sé, piensa en términos de un músico que no es cristiano y lo invitan a una iglesia y es un músico profesional, buenísimo músico, y va a una iglesia, automáticamente por naturaleza va a poner ojo crítico en qué cosa, en la música. Es inevitable, ¿no es cierto? Si eres artista y entras a un lugar donde hay pinturas, automáticamente empiezas a tener ojo crítico hacia ello. Entonces, en términos de liderazgo, requieres a un líder para identificar líderes. Se requiere a uno para identificar a uno. ¿Me explico? Entonces, en este caso, una de las características, y otra vez, esto se me hace bien difícil lo que está poniendo él ahí. Se me hace muy difícil de hacer, porque líderes son personas muy complicadas. Líderes tienen bien poquita paciencia. Líderes son agresivos típicamente. Líderes son críticos. Líderes son difíciles. Es gente difícil. Es gente difícil por naturaleza. No estoy diciendo que son malos, que se van al infierno. Todo lo que estoy diciendo es que líderes son difíciles. En otras palabras, líderes, el ser líder o el ser un buen líder o alcanzar cosas no suceden por accidente. Si no, todos las harían, ¿no? Entonces, ahí es donde voy que como líder, lidiar con líderes es complicado. Es complicado, es difícil, es un trabajo duro. Entonces, es mucho más fácil lidiar con seguidores. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Por algo son seguidores, por algo no son líderes. ¿Me explico? Porque no cuestionan el status quo. Porque simplemente están ahí como, hey, yeah, oh, yeah, todo es, vámonos, sí, hombre, ¿cómo no? ¿Y el líder qué es lo que hace el líder? El líder necesita una razón, ¿por qué? El líder siempre está pensando que lo puede hacer mejor que los demás. Lo está cuestionando por qué lo estamos haciendo, por qué no lo hacemos así. ¿Me explico? Entonces, por eso líderes son difíciles. Por eso, como pastores, trágicamente, cuando no somos el número 3, observen esto, en el número 3, cuando no lo somos, trágicamente empezamos a repelar líderes. Porque como los líderes no tienen mucha paciencia, si ven que esto no se está moviendo, ¿qué hace el líder? Bye, bye, bye. Ellos quieren ser parte de algo que se está... Vámonos. Porque por eso somos líderes, porque no tengo mucho tiempo para estar aquí nomás dándole vuelta al asunto y nunca sucede nada. ¿Me explico? Pero eso tiene que ser un caso que ya, que bueno, se van. Pero hay otros casos que son más críticos o más realistas. Cuando dicen, no, pues lo quitamos o van a planear entre los líderes. No, este chamo no puede, vamos a hacer algo al respecto y mejor tratan de tomarlo, moverlo. A ver si pasa. Y defender a lidiar con eso o hacer esa acción para prevenir eso. Y otra vez, ahí ya te estás metiendo en la cuestión de que el problema es liderazgo, pero yo diría que el problema más que nada es carácter. Es el tipo de persona que en un momento dado no respeta, un tipo de persona que, y otra vez, el día de ayer hablamos de Josué, que era un líder no tanto con autoridad, pero bajo autoridad. Entonces, la ironía del liderazgo es que modelas, esto es parte del liderazgo, de tu agresividad, de la cuestión de que eres un primogénito, porque típicamente los que son primogénitos tienen típicamente esa actitud de aguerrida, ¿me explico? Si tú observas en Estados Unidos, si observas y haces un análisis de los presidentes de Estados Unidos a través de la historia del país, 98%, 97% fueron o han sido primogénitos, típicamente. Eso suena un poquito prejuicioso, pero hay un estudio, otra vez, sociológico, donde tienes el primogénito, luego tienes al tercer hijo, que típicamente es el que está sobreprotegido, y estoy por ofender aquí a algunos de ustedes, y luego tienes al clásico, que es el del medio, que el pobre está hecho sándwich entre la personalidad aguerrida del primero y el chiflado del último, y el del medio típicamente está olvidado. Típicamente nadie le pone atención, ¿sí? E inclusive analicen a nivel de matrimonio sus padres o los que están casados, y típicamente nos casamos con personalidades opuestas. Entonces, típicamente un primogénito se casa no con un primogénito, porque es el Armagedón. Ahí es un infierno. Cuando tienes dos personalidades que típicamente atrae aquí en el primogénito. Al hijo del medio. Porque típicamente es la personalidad opuesta, es introvertido, es callado, es pacifista, no quiere argumentar, sí, es rojo, no hay problema. En cambio, el primogénito es el que él quiere pelear todo el santo día.
Y para él es algo que le da la energía cuando hay complicaciones y alguien argumenta, le encanta estar ahí en el punto del asunto. ¿Sí me explico? Se están riendo porque acabo de escribir a varios de ustedes. Yo lo sé. Tienen esa risa de culpabilidad, esa risa de que pueden compartir testimonios esta mañana. Pero bueno, el punto aquí es de que el liderazgo es complicado y lo que decía es que como pastores, otra vez, pastores, trágicamente, cuando no somos líderes de líderes, los líderes nos intimidan. Nos sentimos amenazados cuando hay un líder en la iglesia. Y preferimos que se vayan, porque no nos gusta que nos cuestionen. Ese es un líder que no es de líderes. No nos gusta que reten nuestro liderazgo y fácilmente nos intimidamos. Entonces, otra vez, yo sé que acabo de describir algunas de las experiencias que hemos tenido. La última es el construir, el edificar una cultura de ganar. Hay que ganar en ese aspecto. Mándame, mano. Digamos la atención que menciona. Una estrategia quizás, o sea, yo estoy preguntando, otra es una estrategia no comprobada, no pensada. En ciertas situaciones, yo soy músico de profesión. Y normalmente los que son músicos o artistas o así, son muy críticos siempre, ¿no? Lo acabo de decir, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones en las cuales hay un grupo que quiere hacer muchas cosas así, pero está teniendo problemas con su sucesión, una buena estrategia sería no sentarlos de golpe, sino tratar de canalizar sus ímpetus y al mismo tiempo irlos discipulando. Guiando. Sería eso lo más adecuado. Sí, porque definitivamente, y bueno, hasta cierta manera lo que describes de canalizar y de moldear o discipular, regreso a lo que hemos dicho anteriormente, inclusive en el tema del liderazgo. Yo yo entiendo de la palabra de Dios que el liderazgo es un don, pero a la misma vez, en el componente humano, ya no tanto teológico o bíblico, yo creo que todos somos líderes, simplemente que algunos son buenos y otros no muy buenos. Pues ahí es donde entra la división o la separación de ello. Lo mismo diría en cuestión, como lo he mencionado, en cuestión de discipulado. Yo pienso que todos somos discipulados y todos estamos discipulando. Usaba la analogía el día de ayer con el pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto, vienen discipulados. No vienen sin ninguna perspectiva, en este caso, de Dios. Vienen con un politeísmo y un montón de costumbres y mañas que Moisés va a tener que navegarlo. Entonces, el navegar liderazgo o el liderear líderes, en este caso músicos, y tienes razón, músicos es ustedes son una categoría especial, en cuestión de los músicos. El reto y otra vez esto lo pueden ver en su práctica, y no sé cuánto les gustan los deportes, pero una característica clásica de los equipos en cualquier deporte que ganan es liderazgo, porque el entrenador, el coach, ¿sí? Es el tipo de persona que tiene la habilidad de administrar correctamente los egos de estos súper talentosos. Porque para jugar un deporte profesional y ganar millones de dólares es porque eres una persona especial. ¿Me explico? No cualquiera llega a hacer eso en la vida. Muy poca gente lo hace. Entonces imagínate, tú sabes que vales millones de dólares. Entonces tú entras ahí y la mayoría están peleando por contratos, ¿verdad? Porque muchos no garantizan un contrato de una temporada a otra. Entonces, como entrenador, su trabajo principalmente es ¿qué? Es el administrar los egos y hacerlos jugar todos juntos. Es un trabajo increíblemente difícil. Entonces, eso es una característica de equipos que ganan. Porque lo opuesto también es cierto. La historia nos muestra a nivel de deportes que hay equipos que sabemos que en papel tienen el mejor talento de la temporada. No hay nadie como ellos, los mejores jugadores. ¿Y por qué no ganaron? El problema no fue talento, porque no jugaron como equipo o porque cada quien vio por lo propio suyo o terminaban peleándose. ¿Me explico? Divididos y chismes o lo que sea. Entonces falta ese liderazgo del liderazgo. Entonces traduzcan eso en cuestión de música, en cuestión de, en fin, en cada índole lo podemos ver en ese aspecto. Una vez leí un artículo, no sé si está en internet o en periódico, pero ahorita que mencionó eso, precisamente era un coach de un equipo. Hizo ganar varias veces a este equipo, le preguntaron cuál era su metodología o su estrategia. Y ahorita que mencionaste eso, él decía: no dejo que mis jugadores vayan a competir si no han hablado entre ellos o no se han hablado sus diferencias entre ellos. A mí es importante que cuando estén jugando, sus diferencias hayan sido aclaradas y ustedes estén bien entre ellos. Para que puedan jugar enfocados en un equipo y puedan aceptarse mejor. Porque si los dejo jugar así con sus diferencias y ahora uno de esos igual se pelearon, ¿qué jugar? En algunas situaciones. Y en concepto eso es ideal y todos estaremos de acuerdo. Para hacerlo está bien difícil. Cuando tienes superestrellas, cuando todos son buenos,
Cuando dices tú, ¿de quién me deshago? De ninguno me puedo deshacer. Y aparte, tienen contratos donde son millones de dólares o de pesos que están por medio. Entonces es difícil. ¿Alguien debe hacer un comentario? Hermano. Un consejo para el tiempo que viene de verano, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los equipos están formados por líderes, prácticamente todos los que están aquí apelan al liderazgo, ¿no? A algún punto de su ministerio. Y hay equipos que van de 3, 4 y no puedes meter muchos gallos en ningún tipo de liderazgo. Entonces, un consejo práctico para ese tiempo que viene de verano, porque definitivamente va a haber discusión, diferencias. De pensamiento y muchos creen que su manera es la correcta, pero algo que se pueda hacer. Pues otra vez regresaría yo a Josué, un líder no con autoridad, pero bajo autoridad. Y en este caso, porque es un periodo de 10 a 11 semanas. Y algunos de ustedes van a lugares donde ya han servido anteriormente y a lo mejor es el lugar donde se van a quedar. No sé, varía la situación, pero yo lo vería como la combinación de ambas cosas. Ves en el caso de Josué, su encuentro con el ángel o con la preencarnación de Cristo, ese capítulo 5 y 6 de Josué, y lo ves sujeto, sometido a preguntar, ¿qué hago? Porque estoy enfrente de Jericó y no sé qué hacer. Y la instrucción es dada, ¿verdad? Entonces, es el concepto de, recibes la instrucción, te sometes a una autoridad suprema, pero eventualmente tienes que ejecutarla, tienes que llevarla a cabo, y eso requiere liderazgo. Tienes que hacerlo. O sea, alguien tiene que tomar la iniciativa de decir, hey, esto es lo que vamos a hacer o esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo veo como la combinación de ambos. Es un estira y afloja. La otra cosa que yo les recomendaría en general, porque el común denominador de todos en este cuarto es que amamos a Dios, amamos su palabra y amamos la iglesia. Entonces, yo les recalcaría, y si acaso hablara con ustedes dentro de un mes, dentro de 7 semanas, o al final del verano, y tuviera la oportunidad de darles nada más un texto o una palabra referente a eso, es de que procesen su liderazgo en el ministerio como se espera que ustedes lideren en el hogar. No divorcien el hogar o la vida privada o personal con la vida o liderazgo público. No sé si tiene sentido eso, pero ayer pasé un buen tiempo explicando eso, porque yo lo veo como un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque todos sin excepción hemos crecido en una cultura donde inclusive nuestros sistemas de gobierno, los sistemas donde hacemos la vida, habla acerca de una vida privada. Me explico, de individualismo, donde estos son mis derechos como ciudadano y no deben de violarlos. Hablaba yo de la democracia, a diferencia de los países donde hay una monarquía. ¿Me explico? Nosotros no tenemos eso, no tenemos jerarquías entre nosotros. Somos libres de expresarnos, somos libres de ejercer, somos libres de hacer. A diferencia de que conoces culturas como los hindúes o los musulmanes, donde los matrimonios son arreglados, por ejemplo. No hay esas libertades, ¿me explico? Entonces nosotros traducimos estas libertades que tenemos a nivel de iglesia, gobierno congregacional, y trágicamente los traducimos no a libertad, sino a libertinaje. Y en ese libertinaje creamos autonomías en lugar de mayordomías. Entonces, ahí es donde yo diría, conforme salen este verano, en los próximos días, y navegan ministerios, conocen gente, conocen líderes, ustedes liderean, una vez más, modelen eso para la iglesia, para la gente. Y yo sé que la mayoría son solteros y tienen sus hogares lejos y son hijos de alguien y todo eso, muchos son hijos de pastores, pero otra vez busquen la manera de modelar el recasamiento, no está dicho eso, pero volver a casar, vida privada y vida pública. Porque, ese es el punto, esa es la razón, porque no existe tal divorcio, eventualmente sale a flote, eventualmente sale la verdad de quién realmente somos. Y una vez más, mi argumento ha sido y va a seguir siendo, y lo voy a decir cada vez que tenga la oportunidad, el problema no es cuando encontramos líderes en la iglesia o cuando somos líderes que divorciamos privado con público. El problema es que cuando eso surge o sale, la iglesia no tiene una estructura de cómo lidiar con ello. Y ahí es donde regreso a que tenemos hombres y mujeres liderando la iglesia que no califican para liderarla. Porque vivimos doble vida. ¿Sí? Vivimos con esta cuestión de que no hagas lo que hago, simplemente haz lo que digo. Nunca ha funcionado eso, nunca va a funcionar. Y ahí es donde convenencieramente empezamos a sobreespiritualizar a la persona de Cristo, porque Cristo modeló lo que estoy diciendo.
O sea, Cristo no tenía que haber llamado un grupo de varones para ser sus discípulos. Él no tenía que hacer eso. Él pudo haber hecho todo lo que iba a hacer él solo. Pero el momento en el cual él trae a ese grupo pequeño que lo seguían las multitudes, y del grupo de los 12, ¿recuerdan que había otro grupo más pequeño todavía? Y de ahí yo argumentaría que había uno llamado Juan, que era el amado, el discípulo, que se cree que eran parientes. Algunos dicen que eran primos lejanos. El punto aquí es de que esa vulnerabilidad que Cristo crea en su vida, yo no creo que es accidental o que simplemente es profecía. Es una estrategia en la cual Cristo está modelando que no existe tal cosa como vida privada y vida pública. Entonces, a nivel de liderazgo, eso tiene que llevarse a cabo. Es extremadamente necesario eso hoy en día. Ok, en fin, estas eran cosas que pensé que a lo mejor podrían ayudarles y de alguna manera las pudiéramos usar nosotros. Ok, necesitamos ir a nuestro cuaderno de trabajo. Si pueden ahí sacar su comentario. Déjenme ajustar esto nada más porque está muy grande. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a Hebreos hasta aquí? Déjenme checar mis notas porque... Ok, vamos a ir entonces a la página... ¿Qué página es esta? Es en el capítulo 4. Hay una sección en el capítulo 4 que solamente quería retomar, porque necesitamos avanzar y avanzar rápido, obviamente, porque ya ustedes ya están, su mente está en otro lugar, eso ya lo sé. Tienen que decírmelo. Eso ya lo sé. Ok. En el capítulo 4 está todo esto, este pasaje largo que menciona Dr. Bob, versículos 1 al 13. El énfasis es la cuestión de la perseverancia. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, regresando al lenguaje del pueblo de Israel, entrando a la tierra prometida, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Debieron de, pero no lo hicieron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de qué cosa. Entonces, la recibieron, pero trágicamente no trajo fruto. ¿Verdad? Lo que está diciendo. La recibieron, no trajo fruto. No fue acompañada con la fe, que en la Biblia fe es fidelidad. En los que la oyeron. Pero, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, la oyeron, no creyeron. En otras palabras, oyeron es la intervención divina, creyeron es la intervención humana, que es el componente de la salvación, ¿verdad? Dios interviene, el hombre responde. No respondieron, no creyeron. Y por lo tanto, nosotros que hemos creído, versículo 3, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién es el que hizo este juramento? Dios al pueblo de Israel. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, aquí está la conclusión, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. ¿Qué es lo que él espera que suceda cuando se escucha la voz de Dios? Que no endurezcáis vuestros corazones. Por lo tanto, dice aquí el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí ven el juego de palabra que hay aquí? Acuérdense que el punto de Hebreos es supremacía de Cristo, ¿verdad? Es el punto de todo esto. Entonces, observen lo que dice en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Y quién es el que hizo eso o quién modeló eso? Dios, cuando él reposó de las suyas en la historia de la creación. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. En la palabra está diciendo, procuremos mantenernos, ¿qué cosa? ¿Quiénes son los que entran? No solamente los que oyen, pero los que creen o se mantienen fieles. Entonces, dice, procuremos, pues, ser fieles para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad o desobediencia. Entonces, mantengan en mente, porque esto suena casi como que si la entrada al reposo o la salvación es por obras.
¿No se les hace eso? Que a menos que te mantengas fiel, no entras al reposo. A ver si estamos captando lo que estamos diciendo o no, muchachos. Casi suena como si es por obras. Y casi suena como que los que no obraron o los que no actuaron o creyeron, eso fue la razón por qué no entraron. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la seguridad de la salvación? Y Dr. Bob va a decir, que nos lo dijo al principio, cuidemos de no imponer preguntas del autor que él no se hizo o hace. ¿Sí captamos eso? Entonces, cuidado con ellos. Son preguntas legítimas, pero Hebreos lo que nos ha forzado a hacer toda la semana es volver a casar, volver a ponerlo como una sola experiencia, el creer, el aceptar el regalo de la salvación y el concluir la carrera, la meta, como el objetivo de recibirlo. Entonces, el aceptar a Cristo, Hebreos va a argumentar, no es la meta, no es la manera en la cual celebras. Hebreos va a decir, la meta es de que esto que sucedió en tu vida, en este caso usando la analogía del pueblo de Israel, la meta no era que salieras de esclavitud, es que poseyeras la tierra. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, cuando los israelitas cometieron el error de simplemente conformarse a no ser esclavos, nunca vivieron como libres. ¿Verdad? Ese fue el problema de ellos. Entonces, traduzcan eso en la vida o en la salvación de uno. Versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz. Es aquella que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y es aquella que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más, en la palabra de Dios, lo que está diciendo Hebreos es que el ser humano, o el cristiano en este caso específicamente, el cristiano es el tipo de persona que no escudriña la palabra. Es el tipo de persona que es escudriñado por la palabra. Entonces, cuando mi vida es escudriñada por la palabra de Dios, es lo que me lleva a esa fidelidad, a esa continuidad, a ver el creer o la fe como una acción continua, no simplemente como algo que sucedió cuando acepté a Cristo. Y eso es un mensaje que tenemos que predicar desde un principio. Que cuando invitamos a la gente a que lea la Biblia, realmente tenemos que decirle, leemos la Biblia para ser leídos. Leemos la Biblia no para estudiarla, pero para ser, ¿qué cosa? Estudiados. La Biblia nos estudia, la Biblia nos moldea, la Biblia nos enseña, y aquí regresamos a Hebreos, la Biblia nos enseña que es la que es viva y eficaz. La Biblia nos muestra que yo no estoy vivo a menos que la palabra more en mí, ¿verdad? Mis obras son en vano y mis obras traen luto al corazón de Dios a menos que mis obras provengan de la palabra de Dios. De que aquí no se trata de un mejoramiento de conducta, se trata de una completa y nueva actitud, porque es viva, porque es eficaz, porque corta como una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces dice, y no hay cosa, versículo 13, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, una de las cosas que quería llamarlos la atención, si ustedes van hacia abajo, de ahí continúan, ahí en el versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo, el aceptar por fe, página 57, habla acerca de ellos, como también fue a ellos, y regresa a la referencia de Josué y Caleb, que es parte del grupo de espías que salen, los cuales no dudaron la promesa de Dios referente a la conquista de la tierra prometida, números 13 y 14, sino que esos 2 espías, Josué y Caleb, tuvieron fe para poder entrar en Canaán, pero sus compañeros, ¿qué pasó con ellos? Y el resto de la gente, su problema fue incredulidad. Y al no creer, la consecuencia fue que no entraron al reposo, por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. ¿Sí? Entonces, oyeron que iban a entrar, pero no creyeron. ¿Qué implica ello? Aquí es a donde voy. El asunto teológico involucra la fe o la salvación o la falta de fe de los adultos israelitas, 20 años y arriba, quienes participaron en el Éxodo. ¿Significó su falta de fe en el informe de los espías que, número 1, no se les permitió entrar en Canaán por su falta de fe o no se les permitió entrar en los cielos? ¿Qué es lo que está diciendo? Es la pregunta que está tratando de preguntar. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos? O sea, ¿fueron salvos, no fueron salvos o qué? Y la pregunta aquí termina en esta sección amarilla
Era su falta de persistencia. ¿Era su falta de persistencia una señal de que nunca fueron salvos o simplemente mostró su fe débil? ¿Cuál es la respuesta a ello? La implicación práctica es clara. No es solo el oír el evangelio lo que trae salvación, sino es el qué. El apropiarlo a través de la fe. Y si es una fe genuina, será también una fe persistente. ¿Está claro eso, muchachos? Háblenme tantito. ¿Está claro eso? ¿No hay confusión en ese aspecto? Exacto. De que Hebreos evalúa la salvación, no simplemente con recibir la palabra. No simplemente estar de acuerdo con lo que Cristo dijo, pero con lo que Cristo implicó, con lo que dijo. Es lo que está diciendo Hebreos. Ok, eso es parte del capítulo 4 que quería que vieran o que analizaran por un momento. La otra cosa que quiero llevarles es en el versículo 14 al 16, mismo capítulo, ahí más adelante, trae como una semi-conclusión porque es capítulo 4, no está concluyendo, todavía le falta mucho al sermón. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, esto lo hablamos ayer, acerca de quién es él, nos habla acerca de la importancia de perseverar. Entonces, tienen una sección ustedes aquí que hemos tocado ya el tema varias veces en esa necesidad de perseverar, y en la página 62, al final habla de que la salvación bíblica brota del amor, misericordia y gracia de un Dios trino y soberano. Ningún ser humano puede ser salvo sin la iniciativa del Espíritu. ¿Están de acuerdo con eso? Nadie puede ser salvo por sí mismo. Deidad viene primero y establece la agenda, pero demanda que el ser humano responda en fe. Yo diría que no solamente demanda, pero le da la habilidad de responder en fe. Y está bien la palabra demandar, no tengo problema con ella, pero quiero asegurarme que el ser humano, sin deidad, sin la intervención divina, aunque quiera, no puede creer en Dios. Y no sé si están de acuerdo conmigo en ello. ¿Mande? ¿Creer? Sí, o sea, no tiene la iniciativa. Entonces, la intervención divina es lo que hace que ahora el ser humano desee responder en fe y arrepentimiento, ambos inicial y continuamente. Por lo tanto, Dios obra con la humanidad en una relación de... ¿Cómo obra Dios? ¿En una relación de qué? Una relación de pacto. ¿Por qué? ¿Por qué en una relación de pacto? En otras palabras, y aunque yo sé que esto, lo que estoy por decirles o ilustrarles, no es un pacto, pero es lo más cercano que tengo, un pacto para ilustrar. Pero el servicio que tengo de teléfono, lo tengo porque pagué mi mensualidad. Si no la pago, me lo pagan. ¿Verdad? Entonces, es la responsabilidad, es el privilegio con responsabilidad. Entonces, Dios desde un principio navega la relación con el hombre en ese contexto. Por eso es que sigo enfatizando que no existe amor incondicional, porque amor incondicional sería, o lo traducimos como ¿relación qué? Incondicional. Y obviamente Hebreos ha usado el pueblo de Israel como ilustración para decir, te amé incondicionalmente, te saqué de Egipto por amor a mi nombre, no por amor a ti, por amor a mi nombre, pero la manifestación más grande que yo tengo de amor para contigo es ponerte condiciones. Porque la manera más efectiva de destruirte es dejarte que no tengas condiciones. En el 2012 fui a África, fui a la capital de Etiopía, y Etiopía, esa ciudad, la capital, tiene una población de 9 millones de personas. 9 millones de personas en una ciudad. Pero lo interesante no es que hay 9 millones de personas. Lo interesante es que no hay señales de tránsito. Eso es lo interesante. Ahí es donde aprendes a confiar en la confiabilidad de Cristo. 9 millones de personas. Ahora, obviamente que estoy hablando de una cultura donde no tienen tantos carros como nosotros tenemos. ¿Me explico? La gente camina por todos lados. Pero aún así, o sea, el punto es de esto. El punto es de que las leyes viales o las leyes de tránsito no existen para controlarnos. Existen para protegernos.
Porque es obvio que el carro puede ir más de 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Pero la razón que necesito ir a esa velocidad no es porque no pueda ir más, es porque de esa manera protejo mi propia vida y la vida de otros. Entonces, traduzcan eso en el concepto en cómo Dios se mueve y cómo Dios opera. Inclusive, el argumento de una persona nos salva es exactamente eso. El argumento de una persona nos salva, y aquí está un principio que podemos procesar propiamente y conforme discipulamos a alguien. Si la persona sigue viendo a Dios o la palabra de Dios como alguien o algo que quiere controlarme, es que no ha entendido el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera controlarme, ya hemos visto que Él es supremo, Él ya lo hubiera hecho. ¿No es cierto? Si Él quisiera controlarme y Él quisiera imponerse sobre mí, Él ya lo hubiera hecho. Pero parte de esta relación, parte de ser creados a su imagen y semejanza, parte de la razón por qué el aborto no es aceptable, parte de la razón por qué no podemos seguir perpetuando suicidios asistidos, es porque fuimos creados a la imagen de Él, porque nuestro valor está basado en quién nos hizo. Por lo tanto, tenemos el libre albedrío. Y ese libre albedrío implica que Dios no va a obligarnos, pero Él va a esperar de nosotros que tengamos el deseo de hacer las cosas. Y es donde regreso a la analogía del bautismo de ayer. ¿Tengo que bautizarme o puedo bautizarme? Entonces, es el componente de salvación. De una persona no salva, va a ver Dios, su palabra, como control. Una persona salva va a ver su palabra como el Salmo que es 119, donde habla acerca de que es más dulce que la miel. ¿Es el Salmo 119? Donde habla acerca de cómo es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y habla de un gozo que encuentra el salmista en la palabra de Dios. ¿Sí? A diferencia de decir, tengo que leer la Biblia, tengo que portarme bien, tengo que tener pureza sexual, todas esas leyes y reglamentos, o sea, ¿cómo es posible? En fin, por eso es la relación de pacto con privilegios y responsabilidades. Y una vez más, muchachos, de veras, si pudiéramos tomar esto, porque hace rato lo dije y aquí está el punto perfecto para ilustrarlo. Hace rato lo dije que conforme van al campo y salen a servir, hagan el esfuerzo, luchen, predispongan su mente, su corazón a discipular gente donde dejemos de vivir vidas privadas y públicas. Y menciono esto porque si estos principios son verdad, de lo que acabo de decir, y en la salvación hay privilegios y responsabilidades, traduzcan eso en sus relaciones interpersonales. Cuando ustedes tienen amigos, tienen novios, tienen esposos, tienen padres, tienen compañeros de misiones, compañeros de trabajo, naveguemos la relación con el prójimo en cualquier índole como navegamos la relación con Dios. En la relación con Dios hay privilegios y hay responsabilidades. Entonces, en la relación con el cónyuge tiene que haber lo mismo. ¿Por qué? Porque lo dije anteriormente. Porque el problema de nuestra generación es que hoy en día hay personas que hacen bullying, que abusan, que por X razón y lo que ustedes quieran son los que dominan. Pero obviamente eso sucede porque alguien lo permite. Porque no entendemos que la relación con Dios, que es en un pacto, privilegio y responsabilidad, es modelada y dada para ejercerse en el contexto de comunidad. Entonces, a nivel de iglesia, cuando ustedes entren este verano y vean cómo la iglesia navega las cosas, cómo toma decisiones, cómo el pastor se dirige con la gente, cómo el pastor trata el sexo opuesto. ¿No? ¿Sí? Soltero o casado, no importa. Es la vida ética. Tiene que ser en ese contexto de privilegio y responsabilidad. Es lo que estamos tratando de transferir o transmitir en este contexto. La Biblia trata, es al final del mismo artículo, la Biblia trata dos problemas diferentes en esta área, tomando la seguridad como una licencia para vivir una vida libertinaje. Simplemente, hey, soy salvo, si es que no me juzgues tú quién eres. La clásica de que como quiera, no importa lo que hagamos, vamos a ir al cielo. Ok, es lo que estoy diciendo. Ese es un problema. El otro problema es animando a los que agonizan con ministerio y pecado personal. En este caso habla de que el problema es que los grupos equivocados están tomando el mensaje equivocado y construyendo sistemas teológicos a base de pasajes bíblicos limitados. Algunos creyentes necesitan desesperadamente el mensaje de la seguridad. ¿Sí? De que el Dios que nos ha sellado, el Dios que nos ha salvado, es el Dios que nos va a sostener en la salvación. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo sostuvo. Desde un principio, hace el milagro de partir las aguas del mar, provee la nube, provee la columna de fuego. ¿Sí? ¿Se explicó? Desde un principio. Nadie pidió eso. Nadie oró y tuvo un tiempo donde meditaron y dijeron, okay, ¿cuál es la estrategia para sobrevivir en el desierto? No, simplemente Dios, porque es un Dios bueno, Él simplemente provee. Una enseñanza aquí nada más rapidito para que se la lleven, esto es gratis, pero pienso que les va a servir. Les va a servir cuando lleguen ese verano. Hay un principio extremadamente importante que nuestros gobiernos, empezando con nuestros hogares, empezando con las iglesias y empezando con nosotros, necesitamos retomar de la enseñanza del discipulado de las naciones que Moisés nos modela. Si ustedes recuerdan la historia de la provisión de Dios, maná,
ropa que no se desgasta, columna de fuego, nube durante el día. Es interesante que cuando poseen la tierra prometida, todos estos elementos de la presencia tangible de Dios, de su presencia y su provisión en la tierra prometida, ¿qué le pasa a todo eso? Desaparece. ¿Por qué desaparece? Y ahora que pasan de una vida nómada a una vida, ¿cómo se diría?, sedimentaria, hay una transacción increíble que es un principio grandísimo en el discipulado de las naciones. Y otra vez, escuchen esa terminología de discipulado de las naciones porque yo sé que automáticamente lo traducen en sus mentes en un hablamiento, en un crecimiento de iglesia, en una salud de iglesia. Todo eso es bueno, pero cuando digo discipulado de las naciones, recuerden que ayer hablé del dominio de Dios, no solamente sobre la vida religiosa o la iglesia, pero dominio de Dios sobre el gobierno, sobre la familia, sobre el entretenimiento, sobre toda área de la vida, ¿sí? O sea, el hebreo no ve la vida a través de departamentos o segmentos. El hebreo ve la vida ¿en qué? En su totalidad. Entonces aquí está el principio. El principio es de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor va a proveer algo que la manera en que yo lo entiendo es algo que se le llama auxilio. Auxilio es aquello que tú provees a alguien, que si no lo provees, la persona muere. La persona muere. Entonces, en este caso, el pueblo de Israel, si Dios no provee estos elementos tangibles de lo que he descrito, el maná y todo lo demás, literalmente la gente va a morir. La gente no sobrevive en eso. Pero cuando llegan a la tierra prometida, el Señor no provee auxilio, Él provee ayuda. Porque ahora no solamente les provee la tierra, pero le da las fuerzas para trabajar la tierra, para labrar la tierra, para hacer lo que tienen que hacer y crear su sustento. ¿Me explico? Entonces, auxilio, ayuda. ¿Sí captamos el principio aquí? Ok. En Estados Unidos, que México no creo que sea diferente, pero en Estados Unidos, el problema que hay es que nuestros gobiernos están proveyendo auxilio a gente que necesita ayuda. ¿Tengo que explicar ese principio o no tengo que explicar? ¿Todos captamos la idea? Entonces eso implica que en Estados Unidos hay gente que puede y debe trabajar, pero escoge no trabajar porque el gobierno le provee y fomenta el que no trabaje. Cuando yo estaba en la universidad, tengo bien presente eso, pero yo estudié con personas que literalmente en su mente, y no solamente en su mente, pero lo hacían, y decían, ok, es tiempo de embarazarme otra vez porque otro hijo va a proveer más ayuda. Y estoy hablando de mujeres solteras. Entonces la perspectiva de hijos en el hogar y eso no era el punto. Aquí es el punto de que un hijo es simplemente dinero, es lo que implica. ¿Por qué? Otra vez, porque es un sistema no bíblico. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente no estoy en contra de que un gobierno provea ayuda, pero hay una diferencia entre auxilio y ayuda. ¿Sí captamos eso? Ok, ahora, eso es bien fácil de hablarlo y de criticarlo y de decir, sí, por eso son sus gobernantes, pero ¿será posible que esa mentalidad es la que simplemente está reflejada de nuestros hogares o nuestras iglesias? Porque como padre de 3, yo batallo para distinguir cuando mis hijos necesitan auxilio o ayuda de mí. Y mi tendencia es socorrerlos antes de tiempo. No dejarlos que maduren o se hagan hombres o mujeres de provecho. Y mi tendencia es ¿hacer qué? Excusar. Mi tendencia es simplemente no permitirles que enfrenten la realidad de la vida, ¿no es cierto? Esa es mi tendencia, que eventualmente como solteros se traduce en el matrimonio, porque en el matrimonio o en las relaciones de trabajo, cuando pastoreen una iglesia o estén en una empresa, es el tipo de persona que simplemente no les cae el 20 de la realidad de la vida. Viven en un mundo ficticio, porque nunca se les permitió ver la diferencia de auxilio y de ayuda. Entonces, es un principio que yo creo que necesitamos retomar y nuestro contexto necesita otra vez no solamente hablar de las necesidades que hay, pero de que esta es la solución a ello. Algunos creyentes otra vez necesitan descaradamente el mensaje de ambos, mientras que otros necesitan severa advertencia. Y la pregunta es, ¿en cuál está usted? O estamos fomentando libertinaje, o en este caso pensamos que simplemente está basado en lo que yo hago, cómo yo lo hago, dónde lo puedo hacer.